Paranoia en Estados Unidos. Extraños drones sobrevolaron las bases de Estados Unidos en Reino Unido. ¿Fueron los rusos? En todo caso, la incertidumbre rodea todo este hecho. Los drones surgieron sobre las bases de Rafah, dejando atónitos a los vigilantes occidentales. Vamos a ver el siguiente reporte. Drones invaden las bases gringas en Reino Unido. ¿Fueron los rusos? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el temor se ha apoderado de los mandos estadounidenses. Durante las noches del 20 al 22 de noviembre, una sombra inusual se extendió sobre las bases de la Real Fuerza Aérea en el Reino Unido, con drones sobrevolando instalaciones críticas de los Estados Unidos. La RAF Laneheath, la RAF Milden Hill y la RAF Fieldwell se convirtieron en el epicentro de una situación que trajo de vuelta los viejos fantasmas de la Guerra Fría. ¿Es Rusia quien está tras este incidente? La respuesta no está clara, pero el pánico se ha apoderado de los militares estadounidenses y británicos. Los drones misteriosos, ligeros y aparentemente de alta tecnología han hecho su aparición repentina y audaz y sobrevolaron las bases sin ser identificados, demostrando que los sistemas de defensa que los estadounidenses presumen poderosos pueden no ser tan efectivos como se pensaba. En RAF Laneheath se almacenaron armas nucleares durante la Guerra Fría, y aunque oficialmente esos misiles fueron retirados en el 2008, persisten los rumores de que el arsenal nuclear podría volver a esa base bajo los nuevos planes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La sola posibilidad de que Rusia pueda haber identificado una vulnerabilidad en esta instalación remueve los cimientos del poder militar occidental. La paranoia se expande como una nube negra en los pasillos del Pentágono y las oficinas del Comando Europeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los oficiales han reconocido que el número de drones varió y fluctuó en cuanto a tamaño y configuración. Un detalle que indica la posible intervención de un actor con acceso a tecnologías avanzadas. ¿Y quién más, si no Rusia, podría estar interesado en enviar un mensaje tan directo al corazón de la presencia militar estadounidense en Europa? La RAF Laneheath, donde se observó el primer avistamiento, es la única base en el Reino Unido que alberga aviones de combate F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y ha sido una pieza clave en la estrategia nuclear desde los días más oscuros del conflicto este-oeste. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Bueno, Nancy, Reino Unido aterrado, ¿no? Cosas están pasando. Sí, Reino Unido y Estados Unidos están empezando a recibir una cucharada quizás de la medicina que les dijo Putin que les iba a recetar. O sea, porque el miedo no viene de la nada, pues al final Putin antes, durante y después siempre ha alertado que cualquier inclusión directa de estas fuerzas, como sucedió con el tema de los misiles, iba a implicar o los iba a colocar a ellos como un objetivo para los misiles de Rusia, pero además en este caso ya habiendo presentado un nuevo misil, pues obviamente las alarmas y las alertas que se prenden tanto en Washington como en Londres son totalmente válidas porque están avisados desde el Kremlin claramente por el propio Putin. Es correcto. Ahora, ¿fueron los rusos? No se puede afirmar, pero lo que sí podemos asegurar es que quien esté detrás de estos drones está enviando un mensaje muy claro. Las bases aéreas estadounidenses en Reino Unido no están a salvo. Y esto tiene repercusiones profundas, obviamente, especialmente cuando hablamos de las bases que históricamente han jugado un papel estratégico nuclear en la OTAN, en su nivel de disuasión, en su nivel de esa supuesta seguridad que le brinda a todos sus miembros, ¿no?
Estas instalaciones albergan o han albergado armas nucleares, además poseen capacidades de restablecimiento de vuelo, esenciales, por supuesto, para operaciones en un contexto hostil, una guerra directa, por lo que estos drones sobrevolando este tipo de bases y además lograron evadir las defensas y sobrevolar estos sitios sin ningún tipo de problema, capturando inteligencia, entonces podemos estar seguros de que la infraestructura crítica de la OTAN en Europa está más expuesta que nunca, Nancy. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas quedaron expuestos y por eso es la razón de la preocupación. Y es porque además Estados Unidos alberga importantes bases en Reino Unido. O sea, no solamente estamos hablando de estas 3, sino tiene un conjunto de bases que son más o menos 6 bases que son fundamentales. No estamos hablando de cualquier, un punto allí donde llegan, no. Estamos hablando de 6 bases muy importantes, no solamente para Estados Unidos, sino también para Reino Unido, incluso para toda la OTAN. Las bases militares estadounidenses en Reino Unido son parte de una amplia cooperación militar entre Estados Unidos y Reino Unido, pero que además se extiende al tema de la OTAN y que se remontan a la época de la Segunda Guerra Mundial. Se han mantenido allí a lo largo de los años en los que han ido evolucionando y instalando muchas áreas más estratégicas, ¿no? Según la retórica occidental, esto responde a la seguridad europea, pero más que esa historia de la seguridad europea tiene que ver con un espacio desde donde Estados Unidos puede proyectar poder hacia otras zonas. Y lo veremos más adelante con el papel que tienen estas bases, ¿no? Porque cada una tiene papeles específicos, pero además de esto, cada una ya se ha desempeñado en conflictos antes. No estamos hablando de cualquier espacio, así que así como no son cualquier cosa, tampoco sería de extrañar que estos drones de vigilancia hayan sido enviados específicamente por Rusia, porque claro, son bases que tienen una importancia estratégica fundamental, no solamente para Estados Unidos, no solamente para Reino Unido, sino para toda la OTAN. Y son las que le permiten proyectar poder. Sí, es correcto. Desde la perspectiva militar, representa una demostración del poder de la guerra asimétrica. Por supuesto, son blancos estratégicos vulnerables, pero tiene que ver con lo que nos comenta Nancy, tiene que ver con la importancia de estas bases a nivel militar, a nivel estratégico, y recuérdense que los países se están preparando para una guerra, lamentablemente. Y parte de eso, bueno, es conocer los puntos débiles, las vulnerabilidades del enemigo, hacer inteligencia, reconocimiento, por supuesto, buscar cuáles son esos puntos más frágiles de las bases de la OTAN que se deben atacar primero. Uh-huh. En este sentido, bueno, tiene mucha lógica que pudiese ser Rusia quien vulneró el espacio aéreo para enviar estos drones, por supuesto, para hacer trabajo de inteligencia, ¿ok? No lo estamos afirmando porque no se puede afirmar, sin embargo, haciendo un análisis de la situación actual, pues pudiese ser una hipótesis muy, muy viable. Vamos a ver la segunda parte del reporte y hacemos las consideraciones. Que los misiles nucleares fueron oficialmente retirados, la información filtrada en enero por el diario The Telegraph sugiere que el Pentágono ya tiene planes de reactivar el almacenamiento de ojivas nucleares en este lugar. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Podría Rusia haber aprovechado estas filtraciones para lanzar una operación de reconocimiento? Las tácticas de los rusos siempre han sido astutas y sutiles, y es sabido que el Kremlin prefiere utilizar la tecnología no tripulada para medir la capacidad de reacción del enemigo sin arriesgar vidas humanas. Lo que ha sucedido en las últimas horas no parece un simple acto de espionaje. Más bien, tiene el carácter de una advertencia. Para Rusia, demostrar que puede llegar hasta los centros neurálgicos del poder militar estadounidense en Europa tiene un valor estratégico incalculable.
Este incidente subraya el creciente poderío tecnológico ruso y sobre todo la vulnerabilidad del gigante americano que parece tambalearse frente a cada avance ruso. El Comando Europeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, bajo el peso del escrutinio, ha optado por la discreción. Estamos vigilando activamente la situación, afirmó un portavoz, pero no se ha revelado si se utilizaron defensas antiaéreas. La opacidad de la respuesta solo ha incrementado la tensión. ¿Acaso no fueron capaces de activar sistemas de defensa o simplemente los drones lograron evadirlos? El silencio de las autoridades solo permite especulaciones y en estas circunstancias el silencio es una señal de debilidad. RAF Mildenhall, otra de las bases afectadas, alberga capacidades de reabastecimiento en vuelo de vital importancia para la operación de la OTAN. Esta base desempeña un papel esencial en las misiones de apoyo a los bombarderos estratégicos y su compromiso con la disuasión nuclear la convierte en un blanco perfecto para quienes desean enviar un mensaje contundente a Estados Unidos y sus aliados. Los drones no identificados sobrevolaron esta instalación durante varias noches, desafiando cualquier intento de neutralizarlos y dejando claro que la superioridad tecnológica de Occidente está en duda. El Ministerio de Defensa británico también se ha mantenido en silencio, limitándose a reiterar que se toman en serio las amenazas y que cuentan con capacidades antidrones. No obstante, las palabras vacías no ofrecen garantía alguna, y menos cuando el enemigo parece estar ya dentro del espacio aéreo británico, burlando las medidas de seguridad supuestamente robustas. Las defensas que tanto pregonan parecen, ante este incidente, no ser más que un castillo de naipes. Bueno, continuamos con este reporte. Nancy, nos hablabas de las bases y su importancia. Sí, así es. Porque cuando vemos este complejo, todos estos complejos que tiene Estados Unidos en Reino Unido y sus propósitos, nos damos cuenta fácilmente, sin ser unos grandes estrategas militares, que si estamos hablando de un conflicto entre OTAN, Rusia en este caso, OTAN China, OTAN quien sea, esto tiene que ser, estas bases, a juro, tienen que ser vistas porque albergan importantes sistemas, tienen un papel fundamental a la hora de proyección de poder más allá de las fronteras estadounidenses. Entonces, para cualquiera que esté planteándose un conflicto con los Estados Unidos o con la OTAN, estas serían un blanco principal. Y más, antes de ser un blanco, tienen que ser un espacio bien analizado desde todo punto de vista. En principio están estas dos primeras bases, hablamos de Lakenheath y Mildenhall, que fueron blanco de estos seguimientos por parte de estos drones. No, estas son nada más y nada menos que las dos bases más importantes que tiene Estados Unidos en territorio del Reino Unido. Están ubicadas en Suffolk, al este de Inglaterra, y, por ejemplo, en el caso de Lakenheath, es el hogar de las unidades de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, incluyendo escuadrones de F-15, y también es conocida como la única base en Europa que alberga aviones de combate estadounidenses con capacidad nuclear. Muy importante. O sea, ya esto la coloca en el primer lugar del ojo de cualquier estratega cuando sí estamos hablando de un conflicto, ¿no? En el caso de Mildenhall, tiene una función que es más versátil, como lo decía en el video, incluye operaciones de reabastecimiento aéreo, operaciones de inteligencia, misiones de transporte, es decir, tiene un papel que es quizás un poco más logístico, pero que no deja de ser importante, entendiendo el contexto de un conflicto entre la OTAN y Rusia, en este caso, partiendo de la posibilidad de que haya sido desde Rusia, ¿no? Entonces, nada más en estas dos bases, que son, como les digo, las dos más importantes que tiene Estados Unidos en este territorio, pues ya se explica un poco cuando tú ves a lo interior, a qué se dedican, qué es lo que hacen estas bases, te das cuenta de la importancia de monitorearla y de saber, no solamente de monitorearla, sino que además a la hora de un ataque pueden ser fácilmente un blanco, como además analistas ya lo han dicho. Sí, es correcto. Además que, bueno, Nancy, también hay un componente allí que es muy importante, y es que este incidente es un golpe al orgullo militar y a la Fuerza Aérea y al estatus del pilar de la seguridad occidental para Europa y sobre todo para Reino Unido.
La narrativa de que Reino Unido y Estados Unidos se han mantenido sobre la solidez de defensa, ¿no? En Europa. Reino Unido porque allí está la ubicación de las bases de Estados Unidos. Pero estos drones que han pasado, surcado los cielos del Reino Unido, han llegado hasta sus objetivos, han cumplido la estrategia, pues pone vulnerable y expuesta y tiene repercusiones serias a nivel interno del Reino Unido. Porque recordemos que el apoyo de la población hacia la presencia de tropas y armamento estadounidense en este territorio británico siempre ha sido un tema álgido, un tema frágil. Y esto no hace sino aumentar las dudas en la población, una población que ya viene con un golpe bastante grande a nivel psicológico, con pánico, con terror, por la decisión del Reino Unido de permitir que ataquen a territorio ruso y ya se involucró directamente en la guerra contra Rusia. Y en este sentido ya la población está completamente alarmada y que ahora ellos se enteren, bueno, de que drones surcan el cielo, nadie los derriba, llegan hasta las bases militares, eso pone en pánico aún más la población del Reino Unido. Sí, sí, así es. De hecho, una de las críticas que se ha hecho siempre con respecto al establecimiento de esas bases a lo interno del territorio británico es que los coloca a la hora de un conflicto, entendiendo todo el historial de conflictividad que tienen los Estados Unidos, los coloca como blanco principal, entendiendo además la importancia que tienen estas. Porque fíjate, hablamos de las dos primeras bases que fueron monitoreadas. Ahora hablamos de Fieldwell, que está ubicada en Norfolk, en Inglaterra, aproximadamente a 16 minutos de Telford. Fue establecida en 1937 y sirvió como estación de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya tiene una larga historia esta base, ¿no? Posteriormente, en la década de 1960, albergó misiles Thor y en la actualidad es utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, esto la hace fundamental a la hora de proyectar poder, evidentemente, o como área o a la hora de una estrategia que implique el despliegue de la Fuerza Aérea, ¿no? En este momento, una de las utilidades de esta base es el alojamiento para el personal estadounidense asignado a las otras dos bases que fueron monitoreadas. Fíjate, ¿no? La importancia, la relación que existe entre ellas. Además, por supuesto, alberga instalaciones de apoyo logístico. Entonces, vemos cómo no solamente la importancia de estas bases, sino la relación. ¿Por qué son ellas las que están monitoreadas? Bueno, porque al final se interrelacionan unas con otras, además de la importancia propia que consigo tiene, porque están relacionadas como una suerte de sistema, ¿no? Claro, es que mira, desde el punto de vista estadounidense, la cuestión va mucho más allá. La sola idea de que su infraestructura crítica sea vulnerable en una nación aliada, un territorio que debería ser perfectamente asegurado, es un indicativo de que los sistemas de defensa no están a la altura de los desafíos actuales a los que se está enfrentando la OTAN, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí estamos hablando que son lugares con una disuasión importante, ¿no? De esa transmisión de poder de la OTAN. El Pentágono, entonces, según alguna fuente, está considerando el retorno de las ojivas nucleares a este sitio. Vamos a verlo desde un punto de vista lógico, ¿no? Si Rusia logró, mediante drones, penetrar el perímetro de seguridad de estas bases, bueno, entonces la lógica de que Estados Unidos envía armas nucleares ahí la deberían revisar, ¿no? Porque si unos drones que no se sabe de dónde son, no se sabe de dónde son porque, bueno, ellos callan, ¿no? Porque como les
como lo venimos hablando, esto es una vergüenza terrible para Reino Unido. Que unos drones se aparezcan, tomen video, tomen fotografía, registren ubicaciones por GPS y tantas cosas más que puede hacer un dron de inteligencia, y luego se vayan y no pasa nada. Y lleguen a todas las bases más importantes de Estados Unidos y no pasa nada. El silencio representa la vergüenza que acaban de pasar, tanto Reino Unido como Estados Unidos. Porque a pesar de que el Reino Unido debería garantizar la seguridad de esas bases, bueno, Estados Unidos también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Claro. Los países han quedado, bueno, a nivel internacional como un zapato. Ellos que venden seguridad, pues recuerden, ellos venden seguridad. Uh-huh. Sí, así es, o sea, quedan realmente muy mal, y por eso tú ves las declaraciones de ellos, tanto de Reino Unido, lo poco que han dicho, ¿no? Desde Reino Unido y desde Estados Unidos. Entonces lo que plantean es, no creemos que hayan sido drones de reconocimiento y de inteligencia, y tampoco creemos que hayan recabado información y tal. Bueno, ¿y qué eran? Pues delivery, drones delivery. En fin, a la hora de generar estas explicaciones absurdas, ahí se ve cómo Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino Reino Unido, se quedaron así como sin tener mucho que decir al respecto, ¿no? Pero fíjate que la reacción posterior a esos drones es bastante interesante, porque luego de este incidente, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido están planificando una cooperación en materia de seguridad. Los responsables de la defensa de estos países, pues, repito, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia también está, e Italia, subrayaron la necesidad de mejorar la cooperación de sus países en materia de seguridad y dedicar más gasto en defensa. Están reunidos en Berlín, y la iniciativa del Ministerio de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dice que los responsables en defensa de estos países, que representan 1/3 del gasto de seguridad en Europa, hablaron de cómo poder redoblar y adaptarse al cambio de la guerra moderna. Esto directamente tiene que ver con Rusia. Recuérdense que Rusia está cambiando todos los paradigmas de la guerra y está implantando un nuevo estilo en la guerra moderna. Uh-huh. Y bueno, los ministros de defensa de estos países se reúnen para ver qué van a hacer. Claro, les cambiaron el juego por completo. Le cambian el juego por completo. Rusia hace lo que quiere. Es la verdad, Rusia hace lo que quiere, cuando quiere, y ellos no tienen forma de detenerlo. Por lo que, bueno, se reúnen en Alemania para ver qué hacen, qué van a hacer. Bueno, acuerdan aumentar el gasto de defensa y hacer una cooperación militar conjunta para ver cómo paralizan a Rusia. Sobre todo ahora después del lanzamiento de Zelensky, que eso lo tiene, bueno, sin dormir, Nancy. Sí, claro. Es que por eso es que precisamente es la preocupación. Tú sabes lo que tienes en Reino Unido, sabes la importancia que esto reviste para toda la OTAN, pero además también ya sabes lo que tiene Rusia. El mismo Putin lo dijo, esto que nosotros tenemos, ustedes no lo pueden, ninguna de sus tecnologías lo puede percibir. Entonces, ya ahí Putin dejó, pero además no solo dijo eso, y además dijo, ustedes ya son objetivo también. Entonces, que no les extrañe. Incluso hoy comienza la reunión de la OTAN, la reunión de emergencia, Nancy, por este misil en la OTAN también. Entonces, fíjense, es una situación
muy compleja para Reino Unido, quien insiste en seguir enviando misiles de largo alcance a Ucrania. Insiste en eso, por lo que si Rusia llega a tomar la decisión de realizar un ataque, está más que justificado. Vamos a ver la última parte del reporte y continuamos con el análisis. El pánico se extiende también hacia las implicaciones políticas de estos vuelos no autorizados. Si los drones son de origen ruso y si se ha confirmado la presencia de armamento nuclear en alguna de estas bases, entonces la amenaza adquiere una magnitud completamente nueva. La OTAN, que se ha empeñado en expandir sus fronteras y rodear a Rusia, podría estar experimentando las consecuencias de su propia arrogancia. La alianza ha subestimado la capacidad de Moscú de responder asimétricamente, golpeando donde menos se lo espera. La decisión de Estados Unidos de reactivar el almacenamiento nuclear en el Reino Unido no fue tomada a la ligera. El Pentágono parece haber calculado que el poderío ruso estaba disminuyendo, que las sanciones económicas y aislamiento internacional habían debilitado la capacidad del Kremlin para proyectar fuerzas más allá de sus fronteras. Pero los drones sobre Lakenheath y Mildenhall cuentan otra historia. Rusia sigue siendo capaz de desafiar al mundo occidental y lo hace con audacia. En el pasado, la Guerra Fría se caracterizó por las demostraciones de poder. Los misiles, las bases militares, los submarinos nucleares, todos fueron piezas de un tablero en el que ambos bandos medían su capacidad de intimidación mutua. Hoy, los drones representan una evolución de esa vieja dinámica. Son invisibles, furtivos y pueden recoger información crítica sin ser detectados. En un conflicto moderno, un dron puede equivaler a cientos de agentes de inteligencia. Y en este caso, los drones que sobrevolaron las bases gringas en Reino Unido parecen haberlo hecho sin contratiempos, lo que sugiere un nivel de sofisticación que no se puede subestimar. Las consecuencias de este incidente podrían ser profundas. Dentro de la OTAN, el sentimiento de invulnerabilidad está en declive. Cada uno de los aliados europeos se pregunta si las promesas de protección de Washington son realmente creíbles. Si Estados Unidos no puede proteger sus propias instalaciones, ¿qué garantiza que pueda proteger la de sus aliados? Además, el despliegue de drones en este contexto no solo es una prueba tecnológica, sino también psicológica. Introduce el temor a lo inesperado, a una amenaza que puede llegar sin aviso y sin ser detectada hasta que es demasiado tarde. Bueno, consideraciones finales, Nancy. Sí, aquí es muy importante eso de que si no pueden proteger sus instalaciones, van a poder protegerla de los demás, eso es verdad. Pero además, si no pudieron proteger las instalaciones más importantes en el Reino Unido, menos todavía el resto. Porque además recordemos que no solamente, fueron vigiladas 3 instalaciones, pero restan 3 instalaciones más. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de todavía que pudiera ser incluso más grave esta situación, o en los próximos días pudiéramos estar en presencia de monitoreo o alguna suerte de acción sobre estas otras instalaciones militares, ¿no? Porque yo quería explicar un poco también esas otras instalaciones, porque todas son en conjunto, no solamente los espacios que le permiten proyectar poder a Estados Unidos, sino que también son herramientas fundamentales para la OTAN. Tenemos otra base que está Fairford, ubicada en Gloucestershire, una base importante para las operaciones de bombardeos estratégicos de Estados Unidos. Esta instalación es capaz de acomodar aviones como los B-52, B-1, B-2 Spirit, lo cual la convierte en una base esencial para cualquier operación estratégica a gran escala. Ya ha sido utilizada incluso en otros contextos, en el caso de la guerra del Golfo, las intervenciones en Kosovo y en Medio Oriente, es decir, no estamos hablando de una posibilidad, no, estamos hablando de que ya ha sido utilizada para proyección de poder en esta zona. Igualmente está otra base
Menwind Hill es una instalación crítica para las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en Reino Unido, una base prácticamente dedicada a esto. Se trata de una de las instalaciones de monitoreo de señales más grandes del mundo, utilizada para interceptar comunicaciones, proporcionar información de inteligencia a las agencias estadounidenses. La base es parte de un sistema de vigilancia global y juega un papel esencial en la recopilación de datos de espionaje. Imagínate tú. O sea, estamos hablando de otra importante base. Esta no la tocaron todavía. Y le tocaron las más importantes y esta es una de las esenciales que no se ha tocado, pero que pudiera ser un punto también importante. Y una sexta base, desde lo que se conoce, que es Crowson, situada en Northamptonshire, en un centro de comunicaciones clave para los Estados Unidos. Esta base es vital para la infraestructura de las telecomunicaciones militares, ya que maneja un gran porcentaje de las telecomunicaciones militares de Estados Unidos. Mira esto, de Estados Unidos en Europa, África y Medio Oriente. Estamos hablando solamente que proyecta ahí en Reino Unido, sino que estamos hablando de África y Medio Oriente. O sea, puntos neurálgicos en el mundo. Es considerada uno de los principales nodos de comunicación del ejército estadounidense fuera de su territorio. Es decir, estamos hablando de bases que son muy importantes, no solamente las que fueron monitoreadas, sino todo este restante de las que conocemos, ojo, porque seguramente no es de extrañar que a lo mejor existan más bases estadounidenses o alguna base más estadounidense y que no se conozca, ¿no? Porque sabemos cómo es el accionar de los Estados Unidos. Sí, es correcto. Toda esta crisis, Nancy, ha generado, como hablamos en bloques anteriores, pánico, temor en la población británica y pues están pidiendo ahora elecciones parlamentarias. 2 millones de británicos pidieron nuevas elecciones parlamentarias, una petición para estas nuevas elecciones parlamentarias en Reino Unido, provocada por el descontento con las políticas del gobierno del partido laborista. Han recogido más de 2 millones de firmas. Esta información se presenta en el propio sitio web del Parlamento británico. Nada más y nada menos. El propio sitio web del Parlamento británico hace la revelación de que hay una petición para las nuevas elecciones parlamentarias en Reino Unido. Bueno, tiene que ver con el descontento, el miedo, la paranoia, porque quienes van a sufrir al final son los británicos si se enfrentan a Rusia, ¿no? Claro. Y bueno, la petición fue firmada por más de 2 millones de ciudadanos británicos. La iniciativa fue iniciada por Michael Westbrook, propietario de un pub, que expresó su descontento por el hecho de que el Partido Laborista, bajo el liderazgo del primer ministro Keir Starmer, no hubiera cumplido sus promesas electorales. Además, informan que este número de firmas ha aumentado en más de 100,000 habitantes por hora desde que lo publicaron. El multimillonario y empresario estadounidense Elon Musk apoyó la iniciativa de esta petición de estas nuevas elecciones. Imagínense ustedes. Ay, Dios mío. Pero es que, claro, o sea, ¿cómo no van a estar además asustados? Porque hablamos de estos hechos, de estos drones, pero han sucedido algo similar en estos días. Concretamente el 22 de noviembre, un dron logró escapar tras espiar nada más y nada menos que el HMS Queen Elizabeth, este conocido portaaviones británico. Fue objeto también de vigilancia por un dron igualmente no identificado. El buque se encontraba próximo al puerto de Hamburgo cuando detectaron un objeto aéreo que parecía estar siguiendo al buque y las autoridades lo han atribuido su presencia al espionaje. En este caso hablaron de espionaje. Pero finalmente el dron se les desapareció. Y muy importante porque entonces ellos explican este hecho y dicen,
que el dron desapareció en una zona cercana a la terminal de Tollerol y destacan que esta zona está parcialmente controlada desde hace más de un año por una empresa china. Entonces, ahí dan la información y entonces dicen, ay, lanzan este dato, pues, como para que se haga el match, ¿no? Sí, para que se vincule. Más allá de que sea o no realidad, quiere decir, fíjate que genera todo un ambiente de desasosiego para la ciudadanía, para las instalaciones militares, para todo, porque estamos hablando de uno de sus buques importantes. Y entonces también ha sido objeto de espionaje en las últimas horas. Entonces, ahí hay todo un escenario de desasosiego en las instalaciones militares que viene dado por los drones, nada más y nada menos que los drones y el espionaje de estas instalaciones tan importantes. Sí, es que como comentamos, los ánimos están muy caldeados en este momento y pues se están generando reacciones. Incluso, Nancy, el columnista Peter Henschel llamó a los líderes británicos vagabundos inútiles, argumentando que están arrastrando a su país al conflicto en Ucrania y conduciéndolo a un colapso total. El artículo lo publicó en el propio diario británico. Expresa dudas sobre la capacidad de los líderes del Reino Unido para abordar eficientemente la situación en Ucrania y enfatiza que el mundo se está burlando de la postura británica en esta área. Dice este columnista, Londres sigue el ejemplo de Estados Unidos, autorizó recientemente el uso de los misiles Storm contra Rusia. Sin embargo, las propias Fuerzas Armadas británicas están sufriendo de recortes con 2 barcos de desembarco, 2 petroleros, una fragata y varios helicópteros y drones desguazados. El equipo está obsoleto, el arsenal del país queda muy poco equipo listo para el combate, los submarinos y los buques de superficie no pueden hacerse a la mar y los portaaviones se averían con sorprendente regularidad. Hitchens subraya que el país no está preparado para la guerra. Esto lo dice un propio columnista británico, leí textualmente su artículo y fíjense lo que está pasando. Comienzan las críticas al gobierno por el pánico y por todo lo que está sucediendo, porque cada situación de espionaje, de drones, cada situación, cada declaración del presidente ruso, incluso cada declaración retando a Rusia por parte del primer ministro británico, todo esto le causa a la propia población un estado de desesperación permanente, lo que hace que, bueno, que comiencen las fracturas internas dentro del Reino Unido. En todo caso, Nancy, bueno, la cosa no pinta nada bien, ellos insisten con seguir enviando ayuda, con seguir enviando armamento, misiles, sanciones. Nancy, por allí leí que Reino Unido quiere colocarle más sanciones a Rusia. Quiere colocarle más sanciones a Rusia. Y también leí que Estados Unidos va a enviarle misiles ya a Zelensky. Entonces la cosa está muy complicada, señoras y señores, y nosotros desde acá, desde el canal, estaremos dando todos los datos de manera directa, en tiempo real, de lo que está sucediendo. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, mira Luis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir muy pendientes de toda esta coyuntura, a seguir viendo los videos, a compartirlos y a comentarlos también. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, un placer estar con ustedes. Por favor, déjenos sus comentarios en la cajita de comentarios. Recuerden activar las notificaciones para que estén muy pendientes de los reportes que vamos a estar haciendo constantemente en el canal. ¿Se les quiere? Nos vemos en la próxima.